Durante el periodo comprendido entre los años 1800 y 1848, se conjuga un movimiento cultural, el romanticismo, una revolución social burguesa y otra económica industrial. La Revolución Francesa determina dos tendencias distintas en Europa: un movimiento democrático y liberal en contra del antiguo régimen y un conservadurismo a ultranza, que desembocará tras la caída de Napoleón en la Restauración. Asimismo, las campañas napoleónicas fomentarán el nacionalismo. Las campañas napoleónicas se constituyen en un factor decisivo en el espíritu de soberanía nacional y autonomía de diversos países. El nacionalismo creciente en Italia se verá estimulado en los países germánicos por la invasión de las tropas francesas. La burguesía se consolida como clase, adquiere poder político a través de las cámaras parlamentarias y poder económico gracias al enriquecimiento progresivo que le proporciona la industrialización. La revolución industrial se inicia en Inglaterra con la industria de algodón y se difunde rápidamente por las grandes potencias europeas. El vapor y la máquina determinan un auge sin precedentes en la industria textil. Sociocultural. El romanticismo puede interpretarse como el desarrollo del pensamiento no racional, por lo que se inclina el conocimiento de hechos concretos, a la dialéctica y al historicismo, y la filosofía romántica. Se desarrolla fundamentalmente en Alemania con Krauss. La pintura cuenta con escasas figuras de renombre de ella, que sobresale como Goya en España, Delacroix en Francia. Las figuras musicales del romanticismo incluyen a Field en Inglaterra, Berlioz en Francia, Chopin en Polonia. Finalmente, grandes figuras de la época fueron igualmente Savigny de Derecho, Müller Arqueología y Froebel Pedagogía. Finalmente, cabe mencionar algunos de los avances técnicos más sobresalientes durante el romanticismo fueron pila, telar de lazos, buques del vapor, locomotora, escritura para ciegos, el telégrafo eléctrico y la vulcanización del caucho. Y Francois Bichat nació el 14 de noviembre de 1771. Fue un biólogo, anatomista y fisiólogo francés que ha pasado a la historia de la medicina por ser el gran renovador de la anatomía patológica, convirtiéndose en el fundador de la histología moderna. A través de la autopsia y la experimentación fisiológica, Bichat estudió los tejidos como unidades anatómicas fundamentales para la explicación de las propiedades fisiológicas y las modificaciones patológicas del organismo. Bichat adopta la idea de Théophile de Bourdieu y Paul Joseph de Barthes sobre la fuerza vital, pero distingue la vida animal de la vida orgánica, concentrándose en esta última, tratando de encontrar una vitalidad propia a cada tejido. Marie-Francois Bichat comienza sus estudios de medicina en Lyon bajo la dirección de Antoine Petit. En 1793 se traslada a París, donde Pierre Joseph de Salt reconoce rápidamente sus capacidades y se convierte desde entonces en su protector. En 1797 Bichat comienza a dar clases de medicina, actividad que a partir de 1800 compagina con sus ejercicios como médico del Hotel Dieu de París. Al mismo tiempo, se dedica a la investigación anatómica, publicando grandes tratados, siendo su principal obra la Anatomía General aplicada a la fisiología y a la medicina, completada y ampliada póstumamente a Bichat por Pierre-Auguste Béclard. El 22 de julio de 1802, Bichat muere a la edad de 30 años, 14 días después de haber sufrido una caída accidental por las escaleras en el Hotel Dieu de París. Francois Magendie. Mientras en algunas áreas de la ciencia Francia florecía, en lo que se refiere a la medicina estaba muy por detrás de Alemania. No es que sus médicos no estuvieran al tanto de los adelantos de sus vecinos, sino que, presos de un chauvinismo estrecho, prefirieron apostar por el pragmatismo, la clínica y el conservadurismo. Periodo romántico destacó Francois Magendie,
Sin embargo, un médico cuya importancia es declarada por todos los historiadores de la medicina, su actividad se sitúa en el origen de la fisiología experimental, la patología experimental y la farmacología experimental moderna. En octubre de 1783 en Burdeos, Francia. Sus padres fueron Antoine Magendie, quien fue cirujano, y su madre Marie de Perry de Renay. Tuvo un hermano, Jean-Jacques, que fue marino de la naval francesa. En 1808 obtuvo el grado de médico tras realizar un examen práctico. Trabajó como ayudante de anatomía en la École de Médecine, impartiendo cursos de anatomía y fisiología. El 24 de marzo del mismo año presentó su tesis de doctorado, que fue llevada por título traducido al español como Pruebas sobre el uso del paladar, con algunas propuestas sobre la fractura del cartílago de las costillas. De interés por la morfología, hay una estructura anatómica que lleva su nombre, agujero de Magendie, u orificio que comunica el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Philippe Pinel fue un médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Pertenece al grupo de pensadores que constituyeron la clínica médica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Es a partir de esta rigurosidad en el plano del método que establece la primera clasificación de enfermedades mentales, teniendo sus ideas gran repercusión posterior. En el campo institucional propugnaba la humanización del trato que se le daba por entonces a las personas por ellas aquejadas, eliminando como primera medida su encadenamiento a las paredes. Consideraba posible la recuperación de un amplio grupo de los alienados, tal la denominación social de la época a los locos a partir del tratamiento modal. Dominique Jean Larrey fue un cirujano que en las guerras napoleónicas creó el transporte por ambulancia e introdujo los principios de la sanidad militar moderna, realizando los primeros traigues en el campo de batalla. Nacimiento el 8 de julio de 1706 en Francia. Fallecimiento 25 de julio de 1842 en Francia. Causa de muerte, neumonía. Ocupación, médico militar y cirujano. Distinciones: jefe de la Legión de Honor, nombre escrito bajo el Arco del Triunfo. Aportes a la literatura médica. Su aporte a la literatura médica se concretó principalmente en los libros Memory de Cure Military en 4 volúmenes y Clinic Chirurgy. Resume casi 40 años de ejercicio de sociedad militar. Los procedimientos, observaciones y descripciones médicas que hacía Dominique eran capaces de realizar una amputación en menos de 5 minutos. Hay que tener en cuenta que la ausencia de anestesia y el dolor era aliviado con la ingesta de bebidas alcohólicas. Ignaz Philipp nació en Hungría en 1818 y murió en Viena en 1865. Fue un obstetra húngaro que a mediados del siglo XIX logró descubrir la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal, logrando controlar su aparición con una simple medida de antisepsia. Estudió medicina en Viena y a los 28 años fue nombrado asistente de la primera clínica ginecológica de Viena. Entre sus obras está el desarrollo de la tesis de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, creándola en 1861, pero tuvieron que pasar varios años para que se aceptara la importancia de sus hallazgos. Durante ese tiempo se perdieron miles y miles de vidas que podrían haber sido salvadas. Entre sus reconocimientos está que su casa materna es hoy el Museo de Semmelweis de Historia de la Medicina y recibe a cientos de visitantes de todo el mundo. En el año 2015 la UNESCO conmemoró los 150 años de la muerte de este profesional de la salud, declarándolo el año de Semmelweis.